Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 11. Esa noche, ensimismamiento en clase, mi padre se marcha, el pozo de los mundos. Lo otro, la vieja, una sorpresa desagradable. 1. ¿Estás bien, Charlie? Aparté la vista del libro. Estaba absorto. Habría dicho que nada podía alejar de mi pensamiento la cinta que había escuchado en la cocina del señor Bowditch, la que para entonces estaba escondida en el estante superior de mi armario bajo una pila de camisetas viejas. Pero ese libro lo había conseguido. Ese libro que había tomado del dormitorio del señor Bowditch había evocado su propio mundo. Radar, dormida a mi lado, emitía ligeros ronquidos de vez en cuando. ¿Eh? Te preguntaba si estás bien. Apenas has probado la cena y te he notado ausente toda la noche. ¿Estás pensando en el señor Bowditch? Bueno, sí, era verdad, aunque no exactamente en el sentido al que se refería mi padre. ¿Lo echas de menos? Sí, mucho. Bajé la mano y acaricié el cuello a Radar. Entonces, mi perra. Mi perra, mi responsabilidad. Es normal, así debe ser. ¿Crees que estarás bien la semana que viene? Claro, ¿por qué? En una demostración de paciencia, exhaló uno de esos suspiros que posiblemente solo exhalan los padres. El retiro, ya te lo comenté, tenías la cabeza en otra parte, supongo. El martes por la mañana me marcho a pasar 4 días maravillosos en los bosques del norte. Lo organiza Overland, pero Lindy se las arregló para conseguirme una invitación. Muchos seminarios sobre responsabilidad civil, que serán pasables, y unos cuantos sobre la investigación de reclamaciones fraudulentas, que es un tema importantísimo, sobre todo para una empresa que justo empieza a abrirse camino, como la tuya, como la mía. También ejercicios para reforzar la vinculación. Alzó la vista al techo. ¿Habrá bebida? La habrá, y mucha, pero no para mí. ¿Estarás bien aquí tú solo? Claro, en el supuesto de que no me perdiera en lo que, según afirmó el señor Bowditch, era una ciudad muy peligrosa regida por un dios dormido. En el supuesto de que fuera allí. Estaré bien. Si pasa algo, te llamaré. Estás sonriendo. ¿Qué te hace gracia? Solo que ya no tengo 10 años, papá. En realidad, el motivo de mi sonrisa era que me preguntaba si en el pozo de los mundos habría cobertura. Imaginaba que Verizon no abarcaba aún ese territorio. ¿Seguro que no hay nada en lo que necesites mi ayuda? Díselo, pensé. No, todo en orden. ¿Qué es un ejercicio para reforzar la vinculación? Te lo demostraré. Ponte de pie. Se levantó a su vez. Ahora colócate detrás de mí. Dejé el libro en la butaca y me situé detrás de él. Se supone que debemos confiar en el equipo, dijo mi padre. La verdad es que yo, trabajando en una empresa de un solo hombre, no tengo equipo, pero puedo participar en las actividades con espíritu deportivo. Trepamos a un árbol con un... ¿Un árbol? ¿Trepáis a árboles? En muchos retiros de Overland, a veces no del todo sobrios. Con un observador. Todos lo hacemos, excepto Willie Deegan, que lleva un marcapasos. Por Dios, papá. Y hacemos esto. Se dejó caer hacia atrás sin previo aviso con las manos entrelazadas relajadamente ante la cintura. Yo ya no practicaba ningún deporte, pero tenía buenos reflejos. Lo sujeté sin mayor problema y mirándolo desde arriba vi que tenía los ojos cerrados y sonreía. Esa sonrisa me despertó un afecto especial. Tiré de él hacia arriba y volvió a erguirse. Radar nos miraba.
soltó un ladrido y agachó de nuevo la cabeza. Tendré que confiar en quien quiera que venga detrás de mí. Probablemente Norm Richards, aunque confío más en ti, Charlie. Tenemos un vínculo. Genial, papá, pero no vayas a caerte de un árbol. Ya cuidé de un hombre que sufrió una caída y con eso tengo el cupo lleno. ¿Y ahora puedo seguir leyendo? Adelante. Tomó el libro de la butaca y miró la cubierta. ¿Es de los del señor Bowditch? Sí. Yo lo leí cuando tenía tu edad, o quizá más joven. Una feria delirante llega a un pueblo pequeño aquí en Illinois, si no me falla la memoria. El pandemonium de las sombras de Cougar y Dark. Lo único que recuerdo es que salía una divina ciega. Era espeluznante. Sí, la bruja del polvo es súper espeluznante, eso desde luego. Tú lee. Yo veré la televisión y me corromperé el cerebro. Esperemos que no te provoque pesadillas. Si es que duermo, pensé. 2. Aunque probablemente Radar con el nuevo medicamento podría haber subido las escaleras, entré en la pequeña habitación de invitados y me siguió, ya cómoda en nuestra casa. Me quedé en calzoncillos, me recosté contra la almohada extra y continué leyendo. En la cinta, el señor Bowditch decía que había un enorme reloj de sol en una plaza, detrás de un palacio, y que giraba como el tío vivo de la novela de Bradbury, y que ese era el secreto de su longevidad. El reloj de sol le había permitido volver a Sentry's Rest lo bastante joven para hacerse pasar por su propio hijo. En la feria de las tinieblas el tío vivo podía envejecerte al avanzar, pero rejuvenecerte cuando retrocedía, y el señor Bowditch había dicho algo más o empezado a decirlo. Estoy seguro de que él... Dejémoslo. ¿Pretendía decir que Ray Bradbury había sacado la idea del tío vivo del reloj de sol de ese otro mundo? La idea de ganar o perder años en un tío vivo era una locura, pero la idea de que un respetado autor estadounidense hubiese visitado ese otro lugar era más absurda aún. ¿O no? Bradbury había pasado la primera infancia en Wakegan, que se encontraba a poco más de 100 kilómetros de Sentry's Rest. Una breve visita a la entrada de Bradbury en Wikipedia me convenció de que era una mera coincidencia, a menos que hubiese visitado el otro mundo de niño, si es que existía otro mundo. En cualquier caso, Bradbury, cuando tenía mi edad, vivía en Los Ángeles. Estoy seguro de que él... Dejémoslo. Marqué la página y dejé el libro en el suelo. Estaba casi seguro de que Will y Jim sobrevivirían a sus aventuras, pero supuse que nunca volverían a ser tan inocentes. Los niños no tendrían que hacer frente a situaciones tan horrendas nunca. Lo sabía por propia experiencia. Me levanté y me puse el pantalón. Vamos, Radar, necesitas salir a regar la hierba. Me acompañó bastante bien dispuesta, sin cojear en absoluto. Por la mañana volvería a renquear, pero después de un poco de ejercicio su movilidad mejoraría. Al menos así había sido hasta el momento. Eso no duraría mucho más, si la ayudante de veterinario estaba en lo cierto. Había dicho que le sorprendería que Radar llegara a Halloween, y para eso faltaban solo 5 semanas. Un poco menos, en realidad. Radar olfateó por el jardín. Yo contemplé las estrellas, localizando el cinturón de Orión y la Osa Mayor, esa presencia infalible. Según el señor Bowditch, en ese otro mundo había 2 lunas y constelaciones que los astrónomos de la Tierra nunca habían visto. No era posible. Nada de eso. Sin embargo, allí estaba el pozo y la escalera y aquel puto bicho horroroso. Todo eso lo había visto. Radar
Bajó los cuartos traseros con esa delicadeza suya, luego se acercó a mí en busca de un premio. Le di media galleta Bones y la llevé de nuevo adentro. Había leído hasta tarde y mi padre ya se había acostado. Ya era hora de que yo hiciese lo propio. La perra del señor Bowditch, mi perra, se tumbó con un suspiro y un pedo. No más que un leve silbido en realidad. Apagué la luz y fijé la mirada en la oscuridad. Díselo todo a papá. Llévalo al cobertizo. El bicho que el señor Bowditch mató a tiros seguirá allí, parte de él al menos, y aunque hubiera desaparecido estará el pozo. Esto es una pesada carga, así que compártela. ¿Guardaría mi padre el secreto? Pese a lo mucho que lo quería, no confiaba en que así fuese o en que pudiese. En Alcohólicos Anónimos corre un millar de máximas y lemas, y una de ellas es: solo estás tan enfermo como tus secretos. ¿Se lo contaría en confianza a Lindy? ¿O a un amigo de fiar del trabajo? ¿A su hermano, mi tío Bob? Entonces recordé algo que había oído en el colegio allá por sexto o séptimo curso. Historia de Estados Unidos, señorita Greenfield. Era una cita de Benjamin Franklin. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. ¿Imaginas qué ocurriría si la gente averiguase que hay otro mundo a su alcance? Esa pregunta había planteado el señor Bowditch y pensé que conocía la respuesta. Lo invadirían, se lo apropiarían, habría dicho mi profesora de historia muy progre. El gobierno convertiría la casa del número 1 de Sycamore Street en una zona de acceso restringido. Que yo supiera, bien podía ocurrir que desalojaran todo el vecindario. Y sí, luego empezaría la explotación y el señor Bowditch estaba en lo cierto. Las consecuencias podían ser terribles. Por fin me dormí, pero soñé que estaba despierto y algo se movía debajo de la cama. Como pasan los sueños, sabía qué era. Una cucaracha gigante, una que mordía. Desperté de madrugada convencido de que el sueño era algo real. Pero Radar habría ladrado y en cambio estaba profundamente dormida y resoplaba en su propio sueño incognoscible. 3. El domingo subí a la casa del señor Bowditch para hacer lo que me proponía hacer el día anterior: empezar a limpiar. De algunas cosas no podía ocuparme yo. Claro, los cojines rajados y el papel arrancado de las paredes tendrían que esperar. Había muchas tareas más, pero me vi obligado a dividirlas en 2 tandas, porque la primera vez llevé a Radar y fue un error. Recorrió la planta baja de habitación en habitación, buscando al señor Bowditch. No pareció alterarle el vandalismo, pero ladró furiosa al sofá y solo se interrumpía de vez en cuando para mirarme, como preguntándome si era tonto. ¿Es que no veía cuál era el problema? La cama de su dueño había desaparecido. Logré que me siguiera hasta la cocina y le ordené que se tumbara, pero se negó. No paraba de mirar hacia el salón. Le ofrecí una galleta de pollo, su chuchería favorita, pero la dejó caer en el linóleo. Decidí que debía llevarla de vuelta a casa y dejarla con mi padre. Pero cuando vio la correa, echó a correr muy ágilmente. Atravesó el salón y se fue escaleras arriba. La encontré en el dormitorio del señor Bowditch, hecha un ovillo delante del armario, sobre el lecho improvisado de ropa arrancada de las perchas. Allí parecía a gusto, así que regresé a la planta baja y puse orden como pude. A eso de las 11 oí el repiqueteo de sus uñas en la escalera. Al verla, se me partió el corazón. No cojeaba, pero se movía despacio, con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas. Me miró con una expresión tan clara como las palabras. ¿Dónde está?
Vamos, chica, dije. Salgamos de aquí. Esta vez no se resistió a la correa. 4. Por la tarde hice lo que pude en las plantas de arriba. El hombrecillo de la gorra de los White Sox y el pantalón de pana, en el supuesto de que fuese él, como yo creía, no había causado el menor daño en la segunda planta, al menos que yo viera. Pensé que había centrado la atención en la primera y en la caja fuerte cuando la encontró. Además, debía de haber estado pendiente del reloj, pues sabría que los oficios fúnebres no se alargaban demasiado. Recogí mi ropa y la apilé en lo alto de las escaleras con la intención de llevármela a casa. Luego me puse manos a la obra en el dormitorio del señor Bowditch. Enderecé la cama, que habían volcado, volví a colgar su ropa tras poner del derecho los bolsillos y recogí el relleno de las almohadas. Estaba furioso con el señor Eco, por lo que casi me parecía profanación de muertos. Pero no pude evitar acordarme de algunas de las gamberradas que había hecho con Bertie Bird. Mierda de perro en parabrisas, petardos en buzones, cubos de basura volcados, Jesús se la machaca pintado con spray en el cartel del templo de la Iglesia Metodista de la Gracia. Nunca nos habían atrapado a los dos juntos, y sin embargo a mí, solo sí. Mientras contemplaba el desorden que había dejado el señor Jaja a su paso y lo detestaba, caí en la cuenta de que me había atrapado a mí mismo. Por aquel entonces yo había sido tan malo como el hombrecillo que caminaba y hablaba de una manera rara. Peor, en ciertos sentidos. El hombrecillo al menos tenía una motivación, buscaba el oro. Bird y yo éramos solo un par de niños que estaban cagándola y jodiendo a los demás. Salvo que naturalmente Bird y yo nunca habíamos matado a nadie. Si no me equivocaba, el señor Jaja, sí. Una de las estanterías del dormitorio estaba volcada. La enderecé y empecé a colocar los libros en los estantes. Al fondo de la pila encontré el volumen de aspecto académico que había visto en su mesilla de noche, junto con la novela de Bradbury que yo leía en ese momento. Lo tomé y miré la tapa. Un embudo que se llenaba de estrellas. Los orígenes de la fantasía y su lugar en la matriz del mundo. Vaya galimatías. Y para colmo, perspectivas junguianas. Consulté el índice para ver si salía algo sobre el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Resultó que sí. Intenté leerlo y después me limité a mirarlo por encima. Era todo lo que yo aborrecía en lo que consideraba pomposidad académica, un texto lleno de palabras altisonantes con una sintaxis retorcida. Quizás sea pereza intelectual por mi parte, pero quizá no. Por lo que era capaz de descifrar, el autor de ese capítulo en particular sostenía que en realidad existían dos cuentos de las habichuelas. El original, más cruento, y la versión aséptica a la que accedían los niños en la colección Pequeños Libros Dorados, aprobada por las madres, y las películas de dibujos animados. El original cruento se bifurcaba, he ahí una de las palabras altisonantes, en dos corrientes míticas, una oscura y otra luminosa. La oscura tenía que ver con los placeres del saqueo y el asesinato. Por ejemplo, cuando Jack corta la mata de habichuelas y el gigante se hace picadillo. La luminosa tenía que ver con lo que el autor definía como la epistemología de la fe religiosa wittgensteiniana. Y si sabéis lo que eso significa, aunque sea aproximadamente, sois mejores que yo. Dejé el libro en la estantería, salí de la habitación y después regresé a mirar la tapa. La prosa del interior era farragosa, una sucesión de frases compuestas, complejas,
que no daban descanso a los ojos, pero la tapa tenía cierto lirismo, tan perfecta a su manera como el poema de William Carlos Williams sobre la carretilla roja, un embudo que se llenaba de estrellas. 5. El lunes fui a la secretaría del instituto a ver a mi vieja amiga la señora Silvius y le pregunté si podía hacer mi día de servicios a la comunidad semestral ese martes. Se inclinó hacia mí sobre el escritorio y me habló en voz baja y confidencial. ¿Me huele esto a chico que quiere hacer novillos? Lo pregunto solo porque se pide a los alumnos al menos un preaviso de una semana antes de su día de servicios. No es obligatorio, Charlie, pero se recomienda encarecidamente. No, aquí no hay trampa, contesté, mirándola muy serio a los ojos. Era una táctica eficaz cuando se decía una mentira que había aprendido de Bertie Bert. Visito a los comerciantes del centro y les hago campaña para que colaboren con Adopta un... ¿Adopta un? La señora Silvius pareció interesarse a su pesar. Bueno, normalmente es Adopta una carretera. Me metí en eso a través del Key Club, pero quiero ir más allá, conseguir que los tenderos se interesen en Adopta un parque. De hecho, tenemos 6, ¿sabe? Y Adopta un paso subterráneo. Muchos están que dan asco, es una verdadera vergüenza. Quizá incluso Adopta un solar, si puedo convencer. Me hago una idea. Tomó un impreso y escribió en él. Enseña esto a tus profesores, consigue el permiso de todos ellos y tráemelo. Cuando me marchaba añadió, Charlie, todavía me huele a novillos, te lo huelo por todas partes. Yo no mentía exactamente acerca del proyecto de servicios a la comunidad, pero sí forzaba la verdad al afirmar que necesitaba un día libre de clase para llevarlo a cabo. Durante la quinta hora fui a la biblioteca, conseguí un folleto de Jaycees, la Cámara de Comercio Juvenil, en el que aparecían todos los comercios del centro, y envié un correo masivo cambiando solo los encabezamientos y los nombres de los distintos proyectos Adopta un que se me habían ocurrido. Tardé media hora, lo cual me dejaba aún 20 minutos antes de que el timbre anunciara el cambio de clase. Regresé al mostrador de la entrada y pregunté a la señora Norman si tenía los cuentos de los hermanos Green. El libro físico no estaba en la biblioteca, así que me entregó un Kindle con el rótulo en Dimo, propiedad del Instituto Hillview, en la parte de atrás, y me facilitó un código de un solo uso para descargarme el libro. No leí todos los cuentos. Solo eché una ojeada al índice y miré la introducción por encima. Me pareció interesante, aunque no me sorprendió del todo, descubrir que existían versiones más siniestras de la mayoría de los cuentos que conocía de mi infancia. El original de Ricitos de Oro y los Tres Osos era un relato oral que corría desde el siglo XVI, y en él no salía ninguna niña llamada Ricitos de Oro. El personaje principal era una vieja malvada que irrumpía en la casa de los osos. En esencia rompía todas sus cosas y después saltaba por una ventana y riéndose a carcajadas escapaba al bosque. El enano saltarín era aún peor. En la versión que recordaba vagamente el viejo enano Rumpelstiltskin, se marchaba hecho una fiera cuando la chica encargada de hilar la paja y convertirla en oro adivinaba su nombre. En la versión de 1857, recogida en el libro de los Green, pateaba el suelo con tal fuerza que hundía un pie en la tierra y al intentar sacar, tirándose del otro, se partía por la mitad. Pensé que era una historia de terror digna de la franquicia Saw.
A sexta hora teníamos una asignatura de un solo semestre que se llamaba Estados Unidos Hoy. No presté la menor atención a lo que decía el señor Masenzik, absorto como estaba en el mundo de la fantasía. Por ejemplo, en ese tío vivo de la Feria de las Tinieblas, que era como el reloj de sol de ese país de lo otro. El secreto de mi longevidad, había dicho el señor Bowditch. Jack había robado oro al gigante. El señor Bowditch también había robado oro a... ¿Quién? ¿A qué? ¿A un gigante? ¿A un demonio de literatura barata llamado Gog Magog? En cuanto mi pensamiento enfiló ese camino, vi similitudes por todas partes. Mi madre había muerto en un puente que cruzaba el río Little Rumple. ¿Y qué decir del hombrecillo de voz rara? ¿No era así como el cuento describía al enano saltarín, a Rumpelstiltskin? Y por otro lado estaba yo. ¿En cuántos relatos imaginarios un joven héroe como Jack emprendía una búsqueda en un país fantástico? O pongamos El Mago de Oz, donde un tornado se llevaba a una niña de Kansas hasta un mundo de brujas y duendes. Yo no era Dorothy y Radar no era Toto, pero... Charles, ¿te has quedado dormido ahí atrás? ¿O quizá mi meliflua voz te ha hipnotizado y estás en trance? Risas de todos mis compañeros, la mayoría de los cuales no habrían distinguido la palabra meliflua de un hoyo de orina en la nieve. No, estoy aquí. Entonces, quizá puedas ofrecernos tu meditada opinión sobre las muertes a manos de la policía de los ciudadanos negros filando Castile y Alton Sterling. Mal rollo, dije. Seguía sumido en mis propios pensamientos y la expresión se me escapó sin más. El señor Masenzik me dedicó su característico amago de sonrisa y dijo: mal rollo, en efecto. Por favor, señor Reed, vuelva a su estado de trance. Siguió con la clase. Intenté prestar atención, pero entonces me acordé de algo que había dicho la señora Silvius. No, fi, fa, fo, fum, huelo la sangre de un inglés, sino todavía me huele a novillos. Te lo huelo por todas partes. Sin duda una coincidencia. Mi padre decía que si comprabas un coche azul, veías coches azules por todas partes. Pero, después de lo que había visto en el cobertizo, no podía evitar planteármelo. Y otra cosa. En un relato fantástico, el autor inventaría una situación que permitiera al joven héroe o a la joven heroína explorar ese mundo en el que yo empezaba a pensar como lo otro. El autor podía, por ejemplo, inventarse un retiro al que su padre o sus padres tuvieran que asistir durante varios días, dejando así al joven héroe vía libre para visitar al otro mundo, sin dar pie a un sinfín de preguntas para las que no tuviera respuesta. Coincidencia, pensé cuando sonaba el timbre que anunciaba el final de la clase y los chicos salían disparados hacia la puerta. El síndrome del coche azul. Solo que la cucaracha gigante no era un coche azul, como tampoco lo eran aquellos peldaños de piedra que descendían en espiral hacia la oscuridad. Conseguí que el señor Masenzik me firmara el permiso de servicios a la comunidad y me dirigió su amago de sonrisa. Mal rollo, ¿eh? Lo siento. La verdad es que no ibas mal encaminado. Escapé y me dirigí hacia mi taquilla. Charlie era Arnetta Freeman, relativamente espectacular con sus vaqueros ajustados y su blusa sin mangas.
de ojos azules y cabello rubio hasta los hombros. Arnetta era una prueba de que el Estados Unidos blanco no estaba tan mal. El año anterior, cuando me dedicaba más al deporte y era como mínimo un poco famoso por mi hazaña en la Turkey Bowl, Arnetta y yo habíamos pasado varias sesiones de estudio en la sala de estar del sótano de su casa. Un poco estudiamos, pero sobre todo nos dimos el lote. Arnie, ¿qué tal? ¿Quieres venir esta noche? Podríamos estudiar para el examen sobre Hamlet. Aquellos ojos azules mirando en las profundidades de los míos castaños. Me encantaría, pero mi padre se marcha mañana y estará fuera casi todo lo que queda de semana, por una cuestión de trabajo. Mejor será que me quede en casa. Oh, vaya, qué pena. Abrazó 2 libros con ternura contra los pechos. Podría el miércoles por la noche, si no estás muy ocupada, claro. A ella se le iluminó el rostro. Sería estupendo. Me tomó de la mano y se la apoyó en la cintura. Yo te preguntaré sobre Polonio y tú puedes poner a prueba mi Fortinbras. Me dio un beso en la mejilla y se alejó, contoneándose de un modo que era, en fin, cautivador. Por primera vez desde mi visita a la biblioteca no pensé en mundos fantásticos, paralelos al mundo real. Tenía toda la atención puesta en Arnetta Freeman. 6. Mi padre se marchó muy temprano el martes por la mañana, cargado con su bolsa de viaje y vestido con su ropa de me voy al bosque. Pantalón de pana, camisa de franela, gorra de los Bears. Llevaba un poncho al hombro. Anuncian lluvia, comentó. Eso echa por tierra cualquier posibilidad de trepar a los árboles, cosa que no lamento. Un refresco a la hora del cóctel, ¿vale? Sonrió. Quizá con una rodaja de lima. No te preocupes, chaval. Lindy estará allí y no me despegaré de él. Cuida de tu perra. Vuelve a cojear. Ya lo sé. Me estrechó con un brazo y me dio un beso en la mandíbula. Mientras retrocedía en el coche por el camino de acceso, alcé la mano para pedirle que parara y corrí hasta la ventanilla del conductor. La bajó. ¿Me olvido de algo? No, soy yo quien se olvidaba. Me incliné hacia él, le rodé el cuello con los brazos y lo besé en la mejilla. Desconcertado me sonrió. ¿Y eso a qué viene? Es solo que te quiero, nada más. Lo mismo digo, Charlie. Me dio una palmada en la mejilla, echó marcha atrás hasta la calle y se encaminó hacia el maldito puente. Lo observé alejarse hasta que se perdió de vista. Supongo que muy en el fondo yo ya presentía algo. 7. Llevé a radar a la parte de atrás. Nuestro jardín no era gran cosa en comparación con los acres de terreno del señor Bowditch, pero había espacio suficiente para que radar se paseara un poco a modo de calentamiento. Como por fin hizo, pero yo sabía que le quedaba poco tiempo. Si podía hacer algo por ella, tendría que ser cuanto antes. Volví a entrar y le di unas cucharadas de pastel de carne que había sobrado la noche anterior, escondiendo en medio una pastilla de más. Lo engulló y luego se hizo un ovillo en la alfombra del salón, lugar del que ya se había adueñado. Le froté detrás de las orejas, con lo que siempre cerraba los ojos y sonreía. Tengo que ir a ver una cosa, dije. Pórtate bien, volveré en cuanto pueda, ¿vale? Procura no cagarte dentro de casa, pero si no hay más remedio, que sea en algún sitio fácil de limpiar. Golpeó la alfombra con la cola un par de veces. A mí me bastó. Subí hasta el número 1 en bicicleta, atento por si veía un hombrecillo raro con una manera rara de hablar y andar. No vi a nadie, ni siquiera a la señora Richland. Entré, subí a la primera planta, abrí la caja fuerte y me ceñí el cinturón con el arma. No me sentía como un pistolero pese a los vistosos tachones y las cintas atadas al muslo. Me sentía como un niño asustado. Si resbalaba en aquella escalera de caracol y caía, ¿cuánto tardarían en encontrarme? Tal vez no me encontraran nunca, y si llegaban a descubrir mi paradero, ¿qué más hallarían?
En la grabación, el señor Bowditch decía que lo que me dejaba no era un regalo, sino una carga. Eso no lo entendí del todo entonces, pero mientras tomaba la linterna del armario de la cocina y me metía el largo tubo en el bolsillo trasero de los vaqueros, lo comprendí. Salí camino del cobertizo con la esperanza de que al llegar al pie de las escaleras no hubiera un pasadizo que llevaba a otro mundo, sino solo un montón de bloques y un charco cenagoso de agua subterránea, y ninguna cucaracha enorme. Tanto me da si son inofensivas o no, nada de cucarachas. Entré en el cobertizo, lo recorrí con el haz de luz y vi que la cucaracha que había matado el señor Bowditch había quedado reducida a un pringue gris oscuro. Cuando la iluminé con la linterna, una de las placas de los restos del caparazón se desprendió y me sobresalté. Encendí las lámparas a pilas, me acerqué a los tablones y los bloques que cubrían el pozo y alumbré a través de una de aquellas grietas de 15 centímetros. Solo vi peldaños que descendían en espiral hacia la oscuridad. Nada se movía, no se oían correteos. Eso no me tranquilizó. Me vino a la cabeza una frase de una docena de pelis malas de terror, quizá un centenar. Esto no me gusta. Hay demasiado silencio. Sé sensato. El silencio te favorece, me dije, aunque al mirar ese pozo de piedra la idea no resultaba muy convincente. Comprendí que si vacilaba demasiado tiempo me echaría atrás y después me costaría el doble llegar siquiera hasta allí. Así que volví a guardarme la linterna en el bolsillo trasero y aparté los bloques de hormigón. Retiré los tablones a un lado. Luego, apoyando los pies en el tercer peldaño, me senté en el borde del pozo. Esperé a que el corazón me latiera más despacio, un poco, y me erguí sobre ese peldaño diciéndome que había espacio de sobra para los pies. No era del todo verdad. Me enjugué el sudor de la frente con el brazo y me dije que todo iría bien. No acabé de creérmelo, pero empecé a bajar. 8. 185 peldaños de piedra de distintas alturas, había dicho el señor Bowditch, y los conté a medida que bajaba. Avancé muy despacio, con la espalda contra la pared curva de piedra de cara al abismo. Las piedras eran rugosas y las notaba húmedas. Mantenía la linterna enfocada a mis pies. Distintas alturas. No quería tropezar. Un traspié podía ser mi final. Al llegar al número 90, casi la mitad, oí un susurro debajo de mí. Me planteé dirigir la luz hacia el sonido y estuve a punto de descartarlo. Si asustaba a la colonia de murciélagos gigantes y echaban a volar todos a mi alrededor, seguramente me caería. Era una buena lógica, pero se impuso el miedo. Me separé un poco de la pared, iluminé la curva descendente de la escalera y capté algo negro agazapado unos 20 peldaños más abajo. Cuando lo alumbré, alcancé a ver una de las cucarachas gigantes antes de que se escabullera hacia la negrura. Respiré hondo varias veces, me dije que todo iba bien, no me lo creí y seguí bajando. Tardé 9 o 10 minutos en llegar al fondo porque avanzaba muy despacio. Se me antojó incluso más tiempo. De cuando en cuando alzaba la vista y no me resultaba especialmente reconfortante ver que el círculo iluminado por las lámparas se estrechaba cada vez más. Estaba a gran profundidad bajo tierra, continuaba adentrándome más y más. Llegué al fondo en el peldaño 185. El suelo era de tierra apisonada, tal como había dicho el señor Bowditch, y había unos cuantos bloques caídos de la pared, probablemente de lo más alto, donde la escarcha y el hielo debían de haberlos aflojado primero y después desplazado. El señor Bowditch se había agarrado a una hendidura dejada en la pared por alguno de los bloques caídos, y así había salvado la vida.
Veteaba el montón de bloques desprendidos una sustancia negra que supuse que era mierda de cucaracha. Allí estaba el pasadizo. Pasé por encima de los bloques y entré. El señor Bowditch tenía razón. Era tan alto que ni me planteé agachar la cabeza. En ese momento oía más susurros al frente y supuse que se trataba de los murciélagos colgantes sobre los que me había prevenido el señor Bowditch. Los murciélagos no me hacían gracia. Son portadores de gérmenes, a veces de rabia, pero no me producían el mismo terror que al señor Bowditch. Al avanzar en dirección al sonido que emitían, sentí más curiosidad que otra cosa. Mientras bajaba por los peldaños curvos y cortos de distintas alturas que circundaban el hueco de la escalera, había estado al borde del jamacuco, pero me hallaba en tierra firme y la situación mejoraba mucho. Es cierto que había miles de toneladas de roca y tierra encima de mí, pero ese pasadizo llevaba allí mucho tiempo y dudaba que eligiese ese preciso momento para desplomarse y sepultarme. Tampoco debía temer la posibilidad de quedar enterrado vivo. Si el techo se venía abajo, por decirlo de algún modo, moriría en el acto. Alentador, pensé. Muy alentado no me sentí, pero el miedo empezaba a dar paso, o al menos a verse eclipsado por la excitación. Si el señor Bowditch había dicho la verdad, me esperaba otro mundo no mucho más adelante. Después de llegar tan lejos, deseaba verlo. El oro era lo de menos. El suelo de la tierra se convirtió en piedra, en adoquines, de hecho, como en las películas viejas de la TCM sobre el Londres decimonónico. Allí el susurro se oía justo encima de mi cabeza y apagué la linterna. La negrura avivó nuevamente mi miedo, pero no quería cavar en medio de una nube de murciélagos. Que yo supiera, bien podían ser murciélagos vampiros. Cosa improbable en Illinois, solo que en realidad ya no estaba en Illinois, ¿no? Seguí poco menos de 2 kilómetros, había dicho el señor Bowditch, así que conté los pasos hasta perder la cuenta. Por suerte no debía preocuparme porque me fallara la linterna si volvía a necesitarla. Las pilas del largo tubo eran nuevas. Sin dejar de oír el tenue aleteo por encima de mí, esperaba ver de un momento a otro la luz del día. ¿De verdad eran estos murciélagos tan grandes como gallinazas? No quería saberlo. Al final vi la luz, una chispa resplandeciente tal como la había descrito el señor Bowditch. Continué y la chispa se transformó en un pequeño redondel, lo bastante intenso para dejarme una imagen residual en los ojos cada vez que parpadeaba. Me había olvidado de la sensación de mareo que había mencionado el señor Bowditch, pero cuando me asaltó supe exactamente a qué se refería. En una ocasión, cuando tenía unos 10 años, Bertie Bird y yo, como idiotas, hiperventilamos y acto seguido nos abrazamos muy fuerte para ver si nos desmayábamos, como sostenía un amigo de Bertie. Ninguno de los dos perdió el conocimiento, pero a mí me dio vueltas la cabeza y me caí de culo como a cámara lenta. Aquello era lo mismo. Seguí adelante, pero me sentía como si fuera un globo de helio y flotara por encima de mi cuerpo. Tenía la impresión de que si el cordel se rompía, me alejaría sin más. Al cabo de un rato se me pasó, como le había ocurrido al señor Bowditch. Él dijo que había una frontera y que era esa. Había dejado Century's Rest atrás e Illinois y Estados Unidos. Estaba en lo otro. Llegué a la abertura y vi que allí el techo era de tierra y asomaban finas raíces de él. Me agaché para pasar por debajo de unas enredaderas colgantes y salí a una ladera empinada. El cielo estaba gris, pero el campo era de un rojo vivo. Las amapolas formaban una alfombra espectacular a izquierda y derecha hasta donde alcanzaba la vista. Un sendero
atravesaba las flores hacia una carretera. Al otro lado de la carretera, el campo de amapolas se prolongaba más de 1,5 kilómetros hasta un bosque espeso, que me llevó a pensar en el bosque que en otro tiempo crecía donde ahora se hallaba mi pueblo suburbano. El sendero se desdibujaba, pero no la carretera. Esta era de tierra, aunque ancha, no un simple camino, sino una vía principal. Allí, donde el sendero desembocaba en la carretera, había una cuidada cabaña de cuya chimenea de piedra salía humo. Vi un tendedero del que colgaba algo que no era ropa. No distinguí qué era. Miré hacia el horizonte lejano y avisté el perfil de una gran ciudad. La luz del día se reflejaba de forma difusa en las torres más altas, como si fueran de cristal. Cristal verde. Yo había leído El Mago de Oz y había visto la película y reconocía una ciudad de esmeralda, nada más verla. 9. El sendero que llevaba a la carretera y la cabaña tenía algo más de medio kilómetro. Me detuve 2 veces, una para volverme a mirar el agujero en la ladera con todas aquellas enredaderas sobre la entrada, parecía la boca de una cueva pequeña, y otra para echar un vistazo a mi móvil. Esperaba el mensaje fuera de cobertura, pero ni siquiera eso llegaba. Mi iPhone no funcionaba en absoluto, era solo un rectángulo de cristal negro que en ese mundo serviría como pisapapeles, pero para nada más. No recuerdo haber sentido aturdimiento o asombro, ni siquiera al ver aquellos chapiteles de cristal. No dudé de lo que percibía en mis sentidos. Veía el cielo gris, una capa de nubes bajas que anunciaban lluvia en breve. Oía el roce contra el pantalón de cosas en crecimiento a medida que avanzaba por el estrecho sendero. Cuando llegué al pie de la ladera, la mayoría de los edificios de la ciudad se habían perdido de vista. Solo atisbaba los 3 chapiteles más altos. Intenté calcular a qué distancia estaban y me fue imposible. ¿50 kilómetros? ¿60? Lo mejor de todo era el olor de las amapolas, similar al del cacao, la vainilla y las cerezas. Salvo por la experiencia de hundir la cara en el cabello de mi madre para aspirar su perfume cuando era niño, aquel era el aroma más delicioso que me había regalado el olfato, de lejos. Esperaba que la lluvia se retrasase no porque no quisiera mojarme, sino porque sabía que la lluvia potenciaría ese olor y su belleza podía matarme. Estoy exagerando, pero no tanto como quizá penséis. No vi conejos, ni grandes ni pequeños, pero los oí brincar alrededor entre la hierba y las flores, y en una ocasión durante unos segundos vi unas orejas altas. Se oían también los chirridos de los grillos y me pregunté si serían grandes, como las cucarachas y los murciélagos. Cuando me acercaba a la parte de atrás de la cabaña, paredes de madera, techumbre de paja, me detuve, desconcertado por lo que ya sí distinguía. Lo que colgaba de las cuerdas entrecruzadas del tendedero detrás de la cabaña y a ambos lados eran zapatos de madera, de lona, sandalias, zapatillas de andar por casa. Una de las cuerdas se arqueaba bajo el peso de una bota de ante con hebillas de plata. ¿Era una bota de 7 leguas como en los viejos cuentos de hadas? Desde luego a mí me lo pareció. Me acerqué y alargué el brazo para tocarla. Era tan suave como la mantequilla y tan tersa como el satén. Creada para la carretera, pensé. Creada para el gato con botas. ¿Dónde está la otra? Como respuesta a mis pensamientos, se abrió la puerta de atrás de la cabaña y salió una mujer con la otra bota en la mano. Las hebillas relucieron a la suave luz de aquel día de cielo blanco. Supe que era una mujer porque llevaba un vestido rosa y zapatos rojos. También porque el generoso busto rebosaba del corpiño del vestido, pero su piel era de color gris pizarra y tenía el rostro cruelmente deformado.
Era como si sus facciones se hubiesen dibujado al carbón y una deidad malhumorada las hubiese emborronado con la mano, esparciéndolas y difuminándolas hasta casi hacerlas desaparecer. Los ojos eran ranuras, al igual que los orificios nasales. La boca era una media luna sin labios. Me habló, pero no le entendí. Pensé que tenía las cuerdas vocales tan desdibujadas como el rostro. Pero la media luna sin labios era inconfundiblemente una sonrisa, y tuve la sensación, fue una vibración, si queréis, de que no tenía nada que temer de ella. ¡Os su! ¿Así? ¿Arn? Tocó la bota colgada del tendedero. Sí, muy bonita, dije. ¿Me entiende? Ella asintió, hizo un gesto que yo conocía bien. Formó un círculo con el pulgar y el índice que significa perfectamente casi en todo el mundo, excepto, supongo, en los raros casos en los que un imbécil utilice ese mismo signo para dar a entender los blancos mandan. Emitió más os y su y luego señaló mis zapatillas de tenis. ¿Qué? Descendió la bota de la cuerda, donde se sostenía mediante dos pinzas de madera de esas antiguas sin muelle. Sujetando las botas con una mano, señaló con la otra primero mis zapatillas y después las botas. Me preguntaba si quería cambiarlas, quizá. Me tienta, pero no parecen de mi número. Se encogió de hombros y las colgó. Otros zapatos y una única pantufla de raso verde con la puntera abarquillada, como la que calzaría un califa, se mecían y giraban por efecto de una brisa racheada. Al contemplar esa cara en su mayor parte borrada, sentí un ligero mareo. Me esforcé en ver sus facciones tal como habían sido en otro tiempo. Casi lo conseguí. Se acercó a mí y me olfateó la camiseta con las ranuras que tenía por nariz. Luego levantó las manos a la altura de los hombros e hizo como si palpara el aire. No lo entiendo. Brincó y emitió un sonido que, unido a la forma en que me había olfateado, aclaró las cosas. ¿Se refiere a radar? Ella asintió tan enérgicamente que se le agitó el cabello castaño. Lanzó un sonido, au, 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 que era, supongo, lo más parecido a un guau, guau, guau que era capaz de articular. Está en mi casa. Asintió con la cabeza y se llevó la mano al pecho por encima del corazón. Si eso significa que la quiere, yo también, dije. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? La zapatera miró al cielo, pareció calcular y finalmente se encogió de hombros. Muo. Si eso significa mucho, en efecto debe de ser así porque Radar ya es vieja. Hoy en día no brinca demasiado, pero el señor Bowditch, ¿usted lo conoció? Si conoce a Radar, debió de conocer al señor Bowditch. Ella asintió con el mismo vigor, y lo que le quedaba de boca se enarcó formando otra sonrisa. Tenía solo unos pocos dientes, pero los que llegué a verle eran de un blanco sorprendente en contraste con su piel gris. Adrian Bowditch. Ella sintió con tal vehemencia que podría haberse hecho un esguince en el cuello. ¿Pero no sabe cuánto tiempo hace que estuvo aquí? Ella miró al cielo y finalmente negó con la cabeza. ¿Radar era joven por entonces? ¡Jajor! ¿Cachorro? Volvió a asentir. Me tomó del brazo y me llevó más allá de la esquina. Tuve que agacharme para no degollarme al pasar por debajo de otra cuerda con zapatos tendidos. Allí había un pedazo de tierra revuelta y rastrillada como si lo hubiera labrado para plantar algo. Había también una carretilla desvencijada que descansaba sobre un par de largos mangos de madera.
Dentro vi 2 sacos de arpillera con cosas verdes que asomaban de lo alto. Se arrodilló y me indicó que hiciera lo mismo. Quedamos uno frente al otro, moviendo el dedo muy despacio y con ademán vacilante. Escribió en la tierra. Se interrumpió 1 o 2 veces tratando de recordar qué venía a continuación, creo, y después continuó. Ea bu había. Y después, tras una larga pausa, signo de pregunta. Me detuve a pensar y moví la cabeza en un gesto de negación. La mujer se puso a 4 patas y emitió de nuevo su versión de un ladrido. Entonces comprendí. Sí, dije, ha tenido una muy buena vida, pero ahora es vieja, como he dicho, y no está muy bien. De pronto, la situación me desbordó. No solo Radar y no solo el señor Bowditch, sino todo. El regalo que era una carga que yo debía acarrear. Las cucarachas en descomposición y el momento en que encontré patas arriba la casa del número 1 de Sycamore, probablemente por obra del hombre que había asesinado al señor Heinrich. El hecho absurdo de estar allí arrodillado en la tierra junto a una mujer prácticamente sin cara que coleccionaba zapatos y los colgaba en un tendedero de cuerdas entrecruzadas. Pero por encima de todo estaba Radar. Pensé en lo mucho que le costaba a veces levantarse por la mañana y después de una siesta, o en que a veces no se acababa toda la comida y después me miraba como diciendo, sé que debería apetecerme, pero no me apetece. Me eché a llorar. La zapatera me rodeó los hombros con el brazo y me estrechó. Trihilo, dijo. A continuación, con visible esfuerzo, lo pronunció con total claridad. Tranquilo. Le devolví el abrazo. Despedía un olor peculiar, tenue pero agradable. Era, advertí, el olor de las amapolas. Lloré con grandes sollozos y ella, sin dejar de abrazarme, me dio palmaditas en la espalda. Cuando me aparté, la mujer no lloraba, quizá no podía, pero la media luna de su cara apuntaba hacia abajo. Me enjugué el rostro con la manga y le pregunté si el señor Bowditch le había enseñado a escribir o si ella sabía de antes. Acercó el pulgar a los dedos índice y medio que tenía medio pegados. ¿Le enseñó un poco? Ella asintió y después volvió a escribir en la tierra. Migo. También era amigo mío. Ha fallecido. Ladeó la cabeza y unos mechones de pelo estropajosos le cayeron sobre el hombro del vestido. Muerto. Se cubrió las ranuras que tenía por ojos en la expresión de pena más pura que he visto jamás. A continuación me abrazó otra vez. Me soltó, señaló los zapatos de la cuerda más cercana y movió la cabeza en un gesto de negación. No, convine, no necesitarás zapatos. Ya no. Se señaló la boca y masticó, lo cual tuvo algo de repulsivo. Luego señaló la cabaña. Si está preguntándome si quiero comer, gracias, pero no puedo. Tengo que volver. Quizá en otra ocasión. Pronto. Traeré Radar si puedo. El señor Bowditch antes de morir dijo que había una manera de rejuvenecerla. Sé que parece un disparate, pero me aseguró que con él había dado resultado. Es un reloj de sol grande. Por allí, señalé en dirección a la ciudad. Las ranuras de sus ojos se ensancharon un poco y abrió la boca hasta casi formar una O. Se llevó las manos a las mejillas grises. En ese momento pareció la mujer que grita de ese cuadro famoso. Volvió a inclinarse sobre la tierra y borró lo que había escrito. Esta vez escribió más deprisa y tal vez fuera una palabra que había utilizado a menudo porque estaba bien escrita. Peligro. Ya lo sé.
Iré con cuidado. Se llevó los dedos fundidos a la boca medio borrada para indicar con un gesto. ¿Sí? Allí tengo que estar callado, él también me lo dijo. Señora, ¿cómo se llama? ¿Puede decirme su nombre? Negó con la cabeza en un gesto de impaciencia y se señaló la boca. Le cuesta hablar con claridad. Asintió y escribió en la tierra. Tesora. Miró la palabra, negó con la cabeza, la borró, lo intentó de nuevo. Dora. Le pregunté si tesoro era un apodo, o al menos lo intenté, pero la palabra apodo no salió de mis labios. No era que la hubiese olvidado, sencillamente no pude pronunciarla. Desistí y pregunté, ¿era tesoro el nombre cariñoso por el que la llamaba el señor Bowditch? ¿Dora? Asintió, se puso en pie y se sacudió el polvo de las manos. Yo me levanté también. Encantado de conocerla, Dora. No la conocía lo suficiente para llamarla tesoro, pero entendí por qué el señor Bowditch la llamaba así. Era una mujer de buen corazón. Ella asintió, me dio unas palmadas en el pecho y después se dio unas palmadas en el suyo. Intenté indicarle que nos caíamos bien, que éramos amigos. La media luna de sus labios volvió a apuntar hacia arriba y brincó sobre sus zapatos rojos, como supongo que podía brincar radar antes del dolor en las articulaciones. Sí, la traeré si puedo, si es capaz de venir, y la llevaré al reloj de sol si es posible, aunque no sé cómo. Me señaló y luego, con las palmas de las manos hacia abajo, palpó el aire. No estoy seguro, pero creo que quiso decir ve con cuidado. Lo haré. Gracias por su amabilidad, Dora. Me volví hacia el sendero, pero ella me agarró por la camiseta y tiró de mí hacia la puerta trasera de su pequeña vivienda. De verdad que no puedo. Asintió para decir que entendía que no pudiera quedarme a comer, pero siguió tirando de mí. En la puerta de atrás señaló hacia arriba. Veía algo grabado en el dintel a una altura a la que Dora no llegaba. Eran las iniciales del señor Bowditch, A.P., sus iniciales originales. Me hice una idea en ese momento, que surgió de mi incapacidad para pronunciar la palabra apodo. Señalé las iniciales y dije, eso es. La repanocha fue lo que acudió a mi mente, la expresión informal más tonta que se me ocurrió en ese momento, pero una buena opción con fines experimentales. Me fue imposible pronunciarla, no me salió, sin más. Dora me miraba. Asombroso, dije, es asombroso. 10. Trepé por la ladera, me agaché para pasar por debajo de las enredaderas colgantes y empecé a desandar el camino por el pasadizo. La sensación de levedad, de otromundidad, iba y venía. En el techo se oía el susurro de los murciélagos, pero yo, abstraído como estaba en lo que acababa de ocurrir, apenas presté atención al sonido y estúpidamente encendí la linterna para ver qué distancia me faltaba por recorrer. No echaron a volar todos, pero sí un par, y los vi en el haz de luz. Eran grandes, desde luego, enormes. Seguí adelante en la oscuridad con una mano extendida al frente para protegerme de ellos si volaban en dirección a mí, pero no vinieron. Si había grandes cucarachas, no las oí. No había sido capaz de decir apodo, no había sido capaz de decir repanocha. ¿Sería capaz de decir lumbreras o guarrazo o ni tanto ni tan calvo tronco? No creía. No sabía bien a qué se debía esa incapacidad, pero lo sospechaba. Había pensado que Dora me entendía porque entendía mi idioma, pero ¿y si me había entendido porque yo hablaba su idioma? ¿Un idioma en el que palabras como apodo y repanocha no existían?
Donde terminaron los adoquines y empezaba el tramo de tierra, pensé que ya podía encender de nuevo la linterna sin peligro, aunque la mantuve orientada al suelo. Unos 400 metros separaban el punto donde acababan los adoquines y el pie de la escalera, había dicho el señor Bowditch. Afirmaba incluso que los había medido. Esta vez no perdí la cuenta de los pasos y había dado exactamente 550 cuando vi los peldaños. Muy arriba, en lo alto del pozo, avisté la luz de las lámparas a pilas que había instalado él. Subí con más aplomo del que había sentido al bajar, pero mantuve el hombro derecho firmemente arrimado a la pared. Salí sin percances y cuando me agachaba para deslizar el segundo tablón y ponerlo en su sitio sobre el pozo, noté la presencia de algo circular y muy duro en la nuca. Me quedé paralizado. Exacto. Estate quietecito y no habrá problemas. Ya te diré yo cuándo tienes que moverte. No costaba nada imaginar aquella vocecilla cantarina diciendo: ¿qué me darás si convierto la paja en oro hilado? No quiero pegarte un tiro, chaval, y no lo haré si obtengo lo que he venido a buscar. A continuación, añadió, no a modo de risa, sino como palabras en un libro: ¡ja! Esta historia continuará. Hasta la próxima.